del Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Buenos días. Agradezco la gentil invitación del equipo, saludo a los obispos, a las autoridades de la Universidad Católica del Táchira, del IESTA y del Seminario Santo Tomás de Aquino. Antes de iniciar la relación, quisiera decir un dato técnico de la presente. Aparte de la investigación documental, me colaboraron 4 sacerdotes prominentes, 4 entrevistas de informantes claves. De esas 3 están 3 sacerdotes, 2 diocesanos y 1 religioso, y una laica comprometida. Los carismas propios de la iglesia local. Reflexionando el sentido teológico pastoral de una iglesia local, el día de hoy, pasamos de modo minúsculo en tiempo y contenido a compartir algunas ideas y experiencias sobre los carismas propios de la diócesis de San Cristóbal. Quisiera iniciar recordando desde el Catecismo de la Iglesia Católica qué es un carisma. En el número 799 dice al respecto: extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, el bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Por tanto, los carismas son gracias del Espíritu Santo que permiten actuar en aspectos o circunstancias determinadas. Los carismas surgen con formas nuevas y diferentes según las necesidades de la iglesia. Aún mejor, Dios los concede por los méritos de Cristo para el bien común y para la renovación, construcción y utilidad de la iglesia. En cada carisma, el Espíritu revela su presencia con un don que también es servicio. El Espíritu Santo los concede a quien quiere, con lo que lo capacita y dispone para asumir algunas obras y funciones. San Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice: ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo. Entonces, los carismas no se manifiestan únicamente en comunidades religiosas o en la renovación carismática o en un exclusivo movimiento o instancia eclesial. No, eso sería invalidar la diversidad que nos ofrece el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Por tanto, San Pablo aclara: en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Su Santidad Juan Pablo II decía: la diversidad es necesaria para una riqueza espiritual más amplia. Cada uno presta una contribución personal que los demás no ofrecen. La diversidad de los carismas es también necesaria para un mejor ordenamiento de toda la vida del cuerpo de Cristo. Con esta breve conceptualización e iluminación, ahondemos planteándonos la siguiente pregunta: ¿qué nos distingue? ¿Qué gracias, qué carisma nos ha regalado el Señor durante estos 100 años? Primero, un carisma de renovación. La iglesia se renueva en espíritu y verdad. El Señor dotó de este carisma a nuestra diócesis. Actuaríamos mal si no nos renováramos. Hay momentos especiales para pensarnos, revisarnos, en los cuales nos desafía el Señor. Podemos recordar el primer sínodo, luego de 80 años el segundo. También es oportuno decir que el carisma renovador se ha evidenciado cuando reflexionamos en congreso. Cito algunos: en el periodo de Monseñor Arias Blanco, el primer congreso catequístico diocesano, por allá en febrero de 1943, un primer congreso pro vocaciones sacerdotales, febrero de 1950, un primer congreso eucarístico en el 46, y con Monseñor Fernández Feo el congreso mariano vocacional. En esta línea del tiempo tal vez hubo espacios donde no hubo congresos ni formación para sacerdotes. No significa que no existieron más espacios para pensarse y en consecuencia renovarse. Se tuvo que esperar ciertos tiempos para aterrizar movimientos de la iglesia. Tuvimos que esperar el aterrizaje del Concilio Vaticano II en nuestras diócesis. Pero también hemos tenido otros espacios bien interesantes para renovarnos, para pensarnos, para ver el desafío que Dios tiene para cada uno de nosotros, como son las asambleas diocesanas, los planes pastorales, el segundo sínodo diocesano, que sin duda fue un acontecimiento que nos desafió
y muy renovador para la diócesis. Otro carisma que quisiera rescatar es el carisma misionero. Desde la fundación de la diócesis de San Cristóbal se nos ha encargado misiones. Es el hecho de que a Monseñor San Miguel atendió a Apure en sus inicios. Muchos sacerdotes laicos y obispos tachirenses han ido a otras diócesis durante estos 100 años. Estas experiencias nos colocan en evidencia con ese carisma misionero. Y el último ya nombrado, que es el de la misión especial con el Vicariato del Canorí. Nuestra diócesis desde su origen tiene el carisma misionero y con esta experiencia quisiera decir que del Vicariato de Caroní el Señor nos vuelve a recordar, ustedes tienen ese carisma para rejuvenecerse según el querer de Dios. Ya en otro momento de este congreso vimos cómo las comunidades religiosas, tal es el caso de los redentoristas, han contribuido con este carisma. Cabe destacar cómo la misión se ha dado dentro de nuestra propia diócesis, cumpliéndose lo que indica en el capítulo 1 de Marcos. Vamos a otros lugares cercanos, también allí debo anunciar el mensaje, porque para eso he salido. Se recuerda las experiencias de la Renovación Carismática Católica, sus casa a casa, entre otras acciones evangelizadoras de toda la diócesis. Los facilitadores misioneros de las escuelas de formación de Codilay, saliendo a nuestros pueblitos cercanos. Suma una experiencia entre tantas que me llenó de mucho asombro en ese momento. La formación de agentes pastorales y presentación de la misión diocesana del 2014 a los consejos pastorales parroquiales, a los consejos económicos parroquiales, comunidades de base, catequistas, movimientos apostolados. El 20 y 28 de septiembre del 2014, donde se prepararon 1.421 misioneros de todas las vicarías y arciprestazgos de nuestra diócesis. Eso, y trabajos tanto pequeños como grandes, de los carmelitas allá en la Casa del Padre, de nuestro programa de liderazgo ignaciano con los universitarios en Frontera en la Católica y otras más experiencias, nos dicen que tenemos ese carisma misionero. Está el carisma educativo-educacional o educacional. En esta exquisita línea del tiempo, en 1925, como ya lo sabemos, Monseñor funda el seminario. Después vienen comunidades religiosas, las cuales traen la fundación de instituciones educativas. Monseñor Arias Blancas le da un gran impulso a la educación y cuando funda 2 colegios parroquiales los hace bajo contextos bastante difíciles. La llegada de la Universidad Católica del Táchira, los encuentros diocesanos parroquiales. Debo decir que este carisma educacional ha hecho mucho bien al pueblo de Dios. La iglesia local ha contado con prominentes sacerdotes y laicos que han dado su vida por la educación. Un cuarto carisma que quisiera mostrar en esta caracterización es el gran carisma de la unidad. Carisma de responsabilidad de los pastores, custodiado por la gracia y la riqueza de la Sagrada Escritura, tradición y magisterio. La iglesia tiene jerarquía que tiene palabra en comunión. En nuestra iglesia local se vive el gran carisma de unidad a pastores, apegados al romano pontífice, con los obispos y presbiterios. Hay muchos signos que evidencian la unidad. Lo visibilizamos en los consejos de gobierno y discernimiento, en las diferentes instancias eclesiales. Como ya lo mencionaron, la misa crismal cada año es un signo maravilloso de nuestra iglesia local, es un acontecimiento de gozo y gratitud donde nos encontramos pastores y ovejas y allí vemos un gran nosotros y que somos uno. A propósito de este carisma, Juan Pablo II decía, el auténtico carismático se reconoce por su docilidad sincera hacia los pastores de la iglesia. Un carisma no puede suscitar la rebelión ni provocar la ruptura de la unidad. Hablando de unidad, Benedicto XVI afirma, gracias a los carismas, la iglesia se presenta como un organismo rico y vital, no uniforme, fruto del único espíritu que conduce a todos a la unidad profunda, asumiendo la diversidad sin abolirla y realizando un conjunto armonioso. Otro carisma que el Señor nos ha regalado es la visión trascendental de nuestra gente, esa inclinación a lo sagrado, manifestados en la piedad, en la religiosidad popular, en su antropología, como ya lo explicaron en otra conferencia, en sus expresiones tan sencillas como si Dios quiere la Virgen, Dios se lo pague, el pedirle la bendición al Padre. En la mentalidad del tachirense está lo religioso, hay temor de Dios. Esta diócesis es una reserva espiritual y pastoral, casi que está dentro de las categorías sociológicas. Dios ha permitido en esta tierra tachirense que su gente tenga alma y espíritu trascendente y lo vemos inclinado a lo sagrado, en la fe especial del pueblo, en una primera línea por el bien y la iniciaron nuestros primeros misioneros.
Las primeras evangelizaciones de las órdenes religiosas selló el alma del hombre andino, franciscanos, dominicos, agustinos, entre otros. Lo dieron todo y encontraron a la gente con su clima fresco de montaña muy abiertos. De este carisma nos atrevemos a decir que se generan dos carismas más dentro de la gente. Avanzo. Nuestra gente forma familia. Nuestra iglesia local es iglesia de familia, es iglesia doméstica. Tenemos una gran herencia de las culturas precolombinas, familias monogámicas, un hombre para una mujer. En nuestra iglesia local, la institución familiar es sentida en la mente de la gente. Ella camina con la fe, con su idiosincrasia. Nuestra iglesia es protectora, promotora de la familia como primera institución de la sociedad. Así como está la familia, está en ella la cuna sacerdotal para la caridad pastoral. Esto ha sido un regalazo de Dios para nuestra iglesia local. Para nuestras familias, tener un hijo sacerdote es una bendición. Uno de mis informantes clave me indicó que Monseñor Marco Tulio Ramírez dijo en una oportunidad que en el oriente del país, al escuchar decir que alguien se iba al seminario, era motivo para vestirse de luto. Y aquí en nuestra iglesia, una ordenación sacerdotal es fiesta para el pueblo. En muchas partes del mundo hay sacerdotes tachirenses. De hecho, la única diócesis en Venezuela que tiene un seminario menor desde primer año de bachillerato y con los ciclos de el propedéutico, filosofía, teología, es el nuestro. Amén de los demás seminarios que hacen vida aquí. Estamos unidos por las vocaciones sacerdotales. Aquí hay un semillero de sacerdocio que se valora y se cuida. También está la presencia de movimientos y asociaciones. Es el caso de las Damas Católicas, Juventud Católica en los tiempos de Monseñor San Miguel. Había separación de los hombres y grupos de mujeres en las terceras órdenes. Estos son modos de los laicos de asociarse, así como la Cofradía del Santísimo del Santo Sepulcro para caballeros, Cofradía de las Damas de las Angustias. Monseñor Arias impulsó por otro lado la acción católica masculina y femenina. Hay carismas diversos de diversos movimientos y agrupaciones, tales como la Legión de María, cursillos de cristiandad, cofradías del Santísimo Sacramento, encuentros familiares de Venezuela, renovación carismática, Fundación Verbo y Vida, fraternidades, Soldedi. En un momento hubo movimiento Provita, Hijas de María, entre otras. Otro carisma es la fuerza laical, la participación protagónica del laicado para la evangelización. Se asentó mucho en el segundo sínodo diocesano y allí hay un gran valor. Rescatamos aquí la preparación para el diaconado permanente en nuestra iglesia local. La apertura a la vida religiosa, todos queridos y bienvenidos. Esa presencia desde la creación de la diócesis ha existido siempre una apertura para ellos. Es oportuno reconocer y agradecer la presencia de la vida religiosa acá en el Táchira. Está el carisma de la formación. Hemos vivido procesos para formar agentes de pastoral, formación para sacerdotes y laicos durante este centenario. Cabe destacar el gran empeño y esfuerzo, a pesar de la pandemia, para formar por las redes sociales. Fueron respondiendo a la coyuntura y ahí vimos que la iglesia no se encerró a sí misma. Comunidades eclesiales de base. Allí podemos ver sinodalidad. Es otro signo de la vida carismática de la iglesia. Evita la masificación. Hemos experimentado cómo ellas generan vida, dinamizan la vida. De muchos sectores salen muchos servidores. Ellas son los brazos de la parroquia. Está el carisma comunicacional, echar mano de los medios de comunicación para la evangelización. Un rápido paneo, podemos recordar la fundación de Diario Católico, la imprenta, el boletín diocesano. Recordamos un dato interesante de Radio Junín, fundada por Monseñor Fernández Feos en 1959. Con toda propiedad era llamada la emisora de los campesinos. Para su segundo aniversario contaba con una onda corta, la cual se podía oír en Suecia, Escocia, Finlandia, Estados Unidos y Colombia. El programa, también Un Momento con mi Pueblo. Hay muchos intentos, y han habido intentos de revistas promovidos por los movimientos, hoy con las redes sociales personales e institucionales, cuidando la autorreferencialidad, donde aportan identidad católica y donde hay muchas iniciativas de evangelización. Hay un carisma de acción social, la caridad entre nosotros tiene muchas experiencias que han mostrado cuán cercana ha sido y es nuestra iglesia local, por los enfermos,
por los pobres, nuestros asilos, nuestras casas para los ancianos. Se rescata una experiencia de la Fundación Rerum Novaris, la Ciudad de los Muchachos, entre otras obras que han accionado las bienaventuranzas del Señor. En fin, nuestra diócesis, por otro lado, también ha sido y tiene carismas promotora del progreso. Recordamos en la memoria histórica, en las entrevistas con nuestros informantes clave, que nuestra diócesis ha promovido construcción de carreteras, construcción de mejoras de servicio. Nuestra diócesis, gracias a la fuerza del Espíritu Santo, hace que las cosas ocurran, que vayamos a mejor, que seamos bendecidos. Es defensora de los derechos de los demás débiles, preservadora de la moral, orden y buenas costumbres. Es promotora de la cultura en dos perspectivas, en el arte, música, literatura, pintura, guardiana de la justicia y del derecho, y también de la construcción cultural y sociológica de nuestra diócesis y de nuestra gente. Y también algo que hay que cuidar por siempre, que ha sido, y pido a Dios que siga siendo, cuidadora del rostro joven de la Iglesia, sobre todo en estos tiempos donde la natalidad y el tema de la población, de esas condiciones sociodemográficas van cambiando. Hay que cuidar el rostro joven de la Iglesia tal como se ha hecho. Me despido con la siguiente y breve reflexión de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Primero, la diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo. Ciertamente el roce unos con otros está o puede darse por la diferencia, pero que nunca nos desuna. Y para eso está el Espíritu Santo también, para reconciliarnos. Segundo, cuando somos nosotros quienes queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a la misión de la Iglesia. Y tercero, en la medida en que un carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. En la comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtica y misteriosamente fecundo. Fin de la cita. Iglesia Católica, Iglesia Madre y Maestra, gracias por todo y por tanto. Gracias Dios por estos años, por tantos carismas. Que tengamos un buen cumpleaños y muchas gracias por su atención. Buenos días. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.